nuestro amado el pastor Satiel, los hermanos en sintonía. Me da mucho gusto compartir contigo hoy con el pastor Satiel y ver que ya vas mejorcito de esa voz, ¿verdad? Eso es bueno. Estoy cambiando de voz. Sí. Como decía que eso a mis 16. Sí. No, pero fíjate vos que general nunca yo recuerdo haber quedado difónico de esta manera. ¿De verdad? Porque fue que hubo un momento en que ya no me salía la voz. Inclusive venía hablando como Luis de un pronto a otro, ya no me salió mal la voz. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, siempre adelante, ¿verdad? Mi querido pastor Xavier, acomode bien el micrófono para que usted sí, señora, le hable al micrófono y todos lo escuchen. Buenos días. Un placer poder saludar a toda nuestra querida y noble audiencia de Estelevisión 98.3. Saludarte a vos, estimado pastor. Enviaba unos audios a inicio de semana donde le escuchaba. Está hablando como en egipcio. Sí, como en gatún, en gatonés. Un pleito de gatos, pero qué dicha que ya estás mejor. Compartir aquí con mi estimado Pastor Juan Luis Calvo también y nuestro equipo de apoyo, como siempre, todos los viernes, que sin ellos no sería posible tampoco realizar este programa. Así que, muchachos, muchas gracias, bendiciones. Amén. Muy bien. En el programa anterior abordamos algunas particularidades importantes del libro de Génesis. Correcto. Yo siempre le digo a los hermanos que es importante cuando uno estudia la palabra del Señor ubicarse un poco en el contexto histórico de lo que la narrativa bíblica nos está presentando. Porque si nosotros no lo hacemos así, no vamos a entender quizá a cabalidad lo que nos dice el texto, porque tal vez estamos trayéndolo a nuestra cultura occidental, ¿verdad? Y fue escrito en un tiempo preciso y en un momento diferente y en una cultura diferente. Entonces, como que no podemos traer el texto así como darle un copy-paste, ¿verdad? Y traerlo para nosotros. Claro. Porque no, hay cosas que no coinciden con el tiempo que nosotros estamos. Claro, estaríamos, si hacemos eso, si traemos el texto y lo queremos entender bajo nuestra lente, bajo nuestra mentalidad de una persona del siglo XXI, estaríamos faltando a la originalidad del texto. Hay algo que el autor bíblico trata de transmitir y ese algo, aunque tiene trascendencia a través de los siglos, pero es algo que está dirigido en un primer momento para su audiencia en específico en ese momento. Y entonces tenemos que obviamente tratar de, hasta donde no sea posible, con las herramientas que tenemos, de entender cómo era la audiencia y ponernos entonces en una persona, en un judío de ese momento, a quien le están escribiendo esas palabras para poder entender lo que está diciendo. De hecho, por ejemplo, hoy mismo, si usted le quiere decir, esa es una palabra que los extranjeros dicen que quisieran tenerla en su idioma. Cuando usted, hay algo además de la distancia en años que tenemos con el público meta original, también hay un elemento que es el que queremos ver esta mañana, es que el texto bíblico, en el caso de Génesis específicamente, fue escrito en un idioma diferente al nuestro. Fue escrito en hebreo, ¿ok? Y nosotros lo estamos leyendo en español. Entonces, al hacer una traducción, hay una frase muy famosa que dice traductore, porque lo que quiere decir es que cuando usted traduce algo, está traicionando el sentido original del texto, porque de una u otra manera, cuando traducimos, hacemos también una interpretación del texto. Entonces, por ejemplo, esta es la palabra, si usted quiere traducir la expresión tan rica en español, hágame caso, para que le vaya bien. ¿Cómo lo traduce usted en inglés? Hágame caso. O en el idioma, querido hermano, que usted hable. Usted si habla francés, italiano, portugués, el idioma que usted hable, ¿cómo traducimos? Hágame caso. En inglés, por ejemplo. No hay, sería como, ¿qué? Listen to me, no sé, ¿verdad? Pero hágame caso, que es una de las palabras o de las frases favoritas de nuestras mamás, ¿verdad? Hágame caso, ¿verdad? No se puede traducir al inglés, no hay una traducción literal al inglés. Entonces, a la hora de que yo le trato de explicar a una persona que no habla español y ella escuchó la palabra, la frase, hágame caso, yo más que traducir lo que tengo que hacer es interpretar.
y explicarle qué significa hágame caso. Hay otra palabra en español que es dicen que de las palabras más difíciles, el teje y maneje la situación. Teje y maneje. Ajá, sí, entonces, ¿cómo traduce usted teje y maneje? Son como, en su caso son como costarriqueñismos. Son giros idiomáticos, expresiones que la Biblia no está exenta de ellas tampoco, que a la hora de que se traducen a otro idioma, entonces el traductor tiene que usar todo su conocimiento para tratar de transmitir lo que el texto original está diciendo, y muchas veces cuando se hace eso se pierde el sonido, el ritmo, el sentido original de lo que el texto quería decirnos. Trata de traducir pasado mañana, por ejemplo. Pasado mañana. No. Por ejemplo, para una persona que habla inglés, vos le decís pasado Mañana. Mañana. Ajá. Pasado fue ayer, digamos. Ajá. Mañana. Okay. Es una expresión muy nuestra, es un giro idiomático, una frase idiomática que no vas a encontrar una traducción. Y así hay muchas frases, pastores. Es por eso que la vez pasada un guía turco nos decía que el idioma turco es fácil aprenderlo, porque no tiene tanta complicación como el español. El español, con esto que está diciendo el pastor Juan Luis, recordé eso, porque el español tiene muchas complicaciones. Sí, es un idioma complicado. Los que no hablan español nos dicen que el español es muy complicado. Muy complicado. Los artículos. En cambio, el idioma turco en realidad es fácil de aprender. Claro. Bueno, no lo conozco, pero pues si él dice, me imagino que debe ser así. De hecho, las personas que no son hispanohablantes dicen que el idioma español es muy complicado. Por ejemplo, en hebreo existe un artículo que es neutro, ha. Y eso es para las palabras femeninas, masculinas, plurales, singulares, entonces es muy fácil, ¿verdad? En cambio nosotros no, tenemos, ¿verdad? Un montón de artículos diferentes de acuerdo al sujeto. Entonces, hoy en esta mañana vamos a tratar, y le pido antemano, le ofrezco mis disculpas a la audiencia. Ahora Juancito y el pastor Juan y yo veníamos hablando en el carro de que él me decía de la experiencia. ¿Cuál es tu palabra en inglés? Exactly, ¿cuál es? Sí, exactly. Exactly. Con un amigo hace unos años sobre esa palabra. Entonces nosotros aquí en Costa Rica, muchos no hablamos inglés, pero si usted le dice good morning, usted entiende, ¿cierto? Si usted le dice hello, usted dice hello, ¿verdad? Entonces, masticamos, como decía el pastor Juan, masticamos algunas palabras en inglés. Entonces, esta mañana vamos a tratar de masticar el hebreo, ¿ok? No es que yo hable hebreo, pero sí vamos a tratar de ver algunas palabras en hebreo. ¿Por qué, pastor Rodolfo? Porque cuando usted ve originalmente el texto de Génesis en hebreo, hay una riqueza muy profunda que perdemos, y hay ciertos juegos de palabras que nosotros perdemos a la hora de traducir al español. Entonces, les ruego a los hermanos paciencia, y de antemano, si alguna palabra está mal pronunciada, pues bueno, es como cuando uno dice, ¿cuál es la palabra que decía mi papá? Sit down, decía papi cuando estaba predicando, ¿verdad? Entonces todo el mundo entendía, pero la pronunciación no era la más correcta. Pero bueno, ok, entonces vamos con la ayuda del Señor a iniciar. ¿Y qué le parece si iniciamos con el inicio, con el origen? Génesis significa, entonces, vimos la semana pasada que Génesis significa origen, el origen de todas las cosas. Y Génesis trata de responder muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el matrimonio? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué vivimos esta vida que tenemos, verdad? ¿Por qué se da el pecado? En fin, trata de responder a muchas preguntas existenciales, ¿verdad? Por eso es el origen de las cosas. ¿Por qué la gente habla otros idiomas? ¿Por qué hay personas diferentes a nosotros físicamente? Entonces, todas esas historias están plasmadas en el libro de Génesis, tratando de responder esas preguntas casualmente. Y también decíamos la semana pasada que del 1 al 11 es lo que se llama la historia primigenia, la historia universal. Y en el primer versículo, casualmente, de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la traducción que nosotros tenemos. Ahora bien, hablando de las traducciones, tenemos que tener en cuenta que hay gente que a veces tal vez se confunde porque cree que esta
traducción que nosotros hemos usado. Nosotros somos una generación reina valeriana por excelencia, ¿verdad? Todos crecimos, los versículos que uno se sabe de memoria, ¿verdad? Usualmente son los versículos de la Reina Valera. Suena más rico, a uno como que esos son los que uno, ¿verdad? Normalmente uno repite. Y en algún momento uno pensaba que Jesús ha dicho sin vosotros. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Vosotros, fariseos, ¿verdad? Y entonces, ahora, yo hago una pregunta que tal vez algunas personas acá, tal vez se van a estremecer con lo que digo. El pastor Juan Luis, aquí los tres estamos total y absolutamente claros que la palabra de Dios es inspirada, eso no hay ninguna duda, y no una frase que dice el pastor, que he aprendido de él estos 2 años, no obsta, ¿es verdad que decís? No obsta que hay algunas cosas que el texto que nosotros tengamos que tener claro. ¿Cuáles son los textos que son inspirados, Pastor Juan Luis? En la Biblia es inspirada, pero ¿cuáles son los textos que son inspirados específicamente? Los originales. Los originales, ¿ok? Entonces, ¿podemos decir que la traducción que nosotros tenemos es inspirada? No necesariamente. No necesariamente. Dios usó Ha sufrido varias traducciones, ¿verdad? La Biblia, y recordemos... O sea, no podemos decir que tenemos la pureza. Además de que la traducción en sí misma es una interpretación. De hecho, cuando uno está escuchando una prédica en inglés, hay una persona que la está traduciendo, no solo está traduciendo, está interpretando. Sí. Correcto. Entonces la interpretación ya no podemos decir que es una inspiración de la palabra. De hecho, en la Biblia hay cosas no inspiradas, ¿sí? Ay, ¿qué está diciendo el Jay? La división por capítulos, el texto original en hebreo no está dividido en capítulos. Ni los subtítulos. Ni los subtítulos, muy bien, ni los versículos. Tal vez no digamos en la Biblia, nuestras traducciones, nuestras versiones de Excelente, la Biblia. Gracias. Sí, porque en los pergaminos era todo corrido. Por eso algunas palabras se pueden interpretar de una forma diferente. Y acuérdate que no tenían vocales, ¿verdad? Eran solo las 22 consonantes. Entonces, por eso es interesante esto, cuando en el aproximadamente siglo X, los masoretas, con tal de que no se pierdan las palabras originales del texto y que las nuevas generaciones pudieran saber realmente qué decía y no lo interpretaran diferente, ellos inventan los signos vocálicos, porque no hay vocales en hebreo, sino signos vocálicos. Pero como el texto, ya el canon está cerrado y no se le puede agregar nada, por eso ellos no le meten las vocales al texto, sino que agarran el texto puro en hebreo y lo que hacen es ponerle signos vocálicos sobre las palabras o bajo las palabras. Y esos signos vocálicos son las que hacen las veces precisamente de vocales, válgame la redundancia. Entonces, el texto sufrió su primera traducción, como ya todos sabemos, cuando fue traducido con la Septuaginta, 250 años antes de Cristo aproximadamente, que se tradujo el texto hebreo al griego. Ahora bien, nuestras Biblias, las que nosotros normalmente tenemos de la Reina Valera, por ejemplo, son basadas sus traducciones en la Septuaginta. Entonces nosotros tenemos una traducción al español basada en una traducción al griego de su original al hebreo. ¿Ok? Entonces, hay personas que se asustan porque cuando ven algunas traducciones modernas dicen, es que es diferente, dice otra cosa. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron al texto en hebreo, se brincaron la traducción al griego de la Septuaginta y fueron a los originales hebreos y tradujeron directamente desde ahí. Y puede ser entonces que haya algunas pequeñas variaciones. ¿En qué? En la interpretación, como decía antes, si yo le digo, hágame caso, usted va a traducirlo de diferentes maneras, pero siempre es, usted quiere decir lo mismo al final de cuentas. Entonces, si nos vamos a Génesis 1.1, y yo le voy a pedir a los hermanos que gustan, que siempre van acompañándonos y saludarlos a todos. Si usted está ahí siguiendo con el tiempito que tiene, seguir lo que nosotros estamos haciendo, usted puede ir entonces a Google, acuérdese, San Google, usted puede ir a San Google y poner Génesis 1.1 para que usted vea que lo que estamos hablando aquí no es mentira, no estamos inventando. Y usted le da, entonces, ¿qué es lo que usted le va a dar? Génesis 1.1, hebreo interlineal. Usted pone en Google, vamos de nuevo, Génesis 1.1 y usted pone hebreo interlineal
y le va a salir una pantallita donde está el texto original en hebreo con una traducción literal. Que si leemos esa traducción literal, ¿verdad? Pastor Juan Luis Pastor Rodolfo, al leer la traducción literal, obviamente no tiene sentido muchas veces. Por eso, como no tiene sentido al traducir literal, por eso es que hay que hacer una interpretación del texto. ¿Ok? Y cualquier persona lo puede ver ahí. No sé si vos lo tenés, Pastor Rodolfo, ¿no? El hebreo interlineal, el 1.1. No, lo que tengo acá es, digamos, lo que dice... Estalón, ¿no te sale esto? No. Ah, ok. No, tengo lo que dice, digamos, la traducción del hebreo, pero es exactamente lo mismo. Ok, léemelo, por favor. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ok. En el principio creó Elohim, que es el nombre de Dios, acordémonos. Elohim es el plural, ¿verdad? El in. En las palabras, en la mayoría de las palabras, en muchas palabras, cuando usted va a usar un plural de las palabras, recordemos que el midrash es uno, midrashim son varios, ¿verdad? Entonces, la terminación im le agrega a la palabra un plural, ¿ok? En este caso, él es el nombre de Dios, Eloha, también es el nombre de Dios, por eso yo me llamo Sabdiel, ese él de mi nombre es el nombre de Dios. ¿Ok? Elohim viene siendo un plural, pero no el plural que como algunas veces algunas personas están enseñando hoy que Génesis 1.1 se debe leer en el principio crearon los dioses, los cielos y la tierra. Y eso lo digo porque yo lo he escuchado. Y lo he escuchado de algunas personas que se hacen llamar pastores diciendo que lo que el texto está diciendo, válgame la redundancia, es que eran dioses, porque eran varios dioses los que estaban creando. Eso es una herejía. Así de sencillo. Si usted escucha a una persona diciendo que ahí dice dioses, es una herejía. ¿Por qué? Porque en el texto hebreo, lo que dice el texto precisamente es Berechit, en el inicio, en el principio o al inicio, Bará, es el verbo. Bará es el verbo, Berechit, Bará, Elohim. En el principio creó Dios. Bará está ahí en singular. Bará. ¿Por qué sabemos que Elohim es Dios? Aunque algunas veces en el texto puede referirse efectivamente a dioses, o puede referirse a jueces, puede referirse a alguna entidad divina, espiritual, pero en este caso tenemos claro y muy claro que es Dios, el único Dios que está creando los cielos y la tierra, porque el verbo bará es un verbo singular. Entonces es como que dijera, tuviera que haber dicho, en el principio crearon, que es Barú, en el principio crearon, y dice Bará. Entonces desde ahí, desde el inicio, desde el principio, se está estableciendo algo en el texto, que hay un único Dios, y ese Dios es un Dios creador. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las teorías que se manejan en la academia, sabemos que el texto es inspirado, no tenemos ninguna duda. La tradición dice usualmente que los primeros 5 libros de la Biblia se le atribuyen la autoría a Moisés, ¿verdad? Pero hay ciertas evidencias de que hay ¿cómo se llama? Algunas capas del libro, por así decirlo. Entonces, aunque el texto básico no hay ningún problema, eso no afecta a nuestra fe, puede ser atribuido a Moisés, pero hay la prueba del tiempo, ¿verdad? Y la prueba que se le hace a los textos, a los verbos y a la literatura y todo. Hay adiciones al texto, capas al texto antes de que el canon fuera cerrado, y se estableciera cuáles eran esos textos. Entonces, en el primer capítulo de Génesis se habla siempre de Elohim. En el segundo capítulo de Génesis se habla de Yahvé, ya el nombre de Dios cambia, ¿ok? Entonces, lo que se dice es, lo que hablamos la semana pasada, que el pueblo de Israel venía saliendo del exilio cuando el texto toma del exilio en Babilonia, cuando el texto toma su forma final, y en Babilonia ellos fueron enseñados de un relato de la creación que se llama el Enuma Elish. Era el relato babilónico de la creación, y ellos creían en eso, obviamente. Entonces, Génesis 1 está polemizando contra el relato del Enuma Elish, diciendo que lo que dice el Enuma Elish no es cierto. Enuma Elish, de hecho, significa en el principio. ¿Ok? Y el Enuma Elish establece
antes de la creación del mundo, el origen de los dioses. Era lo que creían los babilonios. Eran lo que creían los babilonios, donde Israel estuvo 70 años absorbiendo todo eso. Recordemos que el templo había sido destruido. Si el templo fue destruido, significa que la presencia de Dios se fue. Porque Dios habitaba literalmente en su templo. Sí, en la forma de que ellos lo veían en ese momento. Recordemos que estamos poniéndonos en el papel de un judío de ese tiempo. La presencia de Dios se fue. De hecho, dice que se fue por el oriente. Entonces ya Dios no estaba ahí. Entonces ellos llegan a otro lugar donde Marduk derrotó a Yahvé, donde no hay templo, donde han sido destruidos. Entonces ellos empiezan a meterse en este tipo de doctrina del Enuma Elish, donde dice y cuenta cuál es la historia de los dioses, de dónde vienen los dioses. Eso se llama una teogonía, el origen de los dioses. Aquí hay teogonía, Pastor Juan Luis, en el libro de Génesis. Por supuesto. Sí. El libro establece un único principio que dice que Dios es el único y que Dios no tiene antepasados ni árbol genealógico, ni que tiene hermanos, ni que tiene primos, porque en el libro, en el Enuma Elish, se cuenta que entre ellos se pelearon, entre los dioses, y hubo todo una guerra para establecer a Marduk como único Dios. El Génesis llega y nos dice, señores, el único Dios es Jesús, es Dios, perdón, es Elohim. Perdón. Lo da por sentado cuando dice, en el principio creó Dios. Entonces, Dios no tiene ningún antepasado. La teogonía es que Dios es verdadero, es único y no tiene que luchar contra nadie para crear. Entonces, eso desde el versículo 1.1 nosotros podríamos hablar horas de lo que eso significa. Bereshit bara Elohim. Si usted quiere aprender, hermano, 3 palabras en hebreo, decir ya aprendí algo. Bueno, como nuestra querida Tuti se acuerda, ¿verdad? Bereshit bara Elohim. En el principio creó, en singular, no en plural. En el principio creó Dios. Luego dice el texto. Perdón, sí. A pesar de que Elohim por sí mismo implica pluralidad, la obra creativa de Elohim no es que fueron varios dioses creando, porque en tal caso no se diría Bará, se diría Baruch, que es los dioses crearon. Entonces este verbo nos está diciendo que ese Dios plural en sí mismo es uno, en el sentido de que su acto creativo está expresado en un verbo singular. En un verbo singular. En el hebreo, digamos, crear y hacer es diferente, igual que en español. Gracias por esa pregunta, Pastor Rodolfo. Este verbo bará es una acción atribuida solo a Dios. Es decir, es crear como solo Dios sabe crear. De hecho, en el Génesis 2, cuando ya habla de que creó al ser humano y habla de otras cosas, utiliza yatzar, un verbo que es yazar, por ejemplo, y no utiliza el verbo bará. El verbo bará aparece muy pocas veces en la Biblia y solo el único sujeto que acompaña al verbo bará es Dios. Hay un pensamiento por ahí que dice que nosotros somos pequeños Elohim, ¿verdad? Pequeños dioses. Y que entonces la unión de Dios. Y nosotros podemos crear como pequeños Yahvés, que nosotros podemos crear como pequeños Jehovás. Jehová Junior, esa era la palabra que andaba buscando. Muchas gracias, Pastor Juan Luis. Y que nosotros podemos crear entonces como Dios crea. Eso es mentira, eso es una herejía, porque es atribuirnos nosotros cualidades que solo Dios tiene, porque el único que puede crear así, y ahí donde entra una expresión que dice creación ex nihilo, que dicen que es crear de la nada, ¿ok? Aunque algunos exégetas y estudiosos de la Biblia no están de acuerdo con eso, que Dios crea de la nada, sino que Dios utiliza ciertas cosas. Pero bueno, la creación de la nada es crear como solo Dios sabe crear. Entonces, si usted dice que usted tiene la capacidad de crear como Dios crea y que mis palabras tienen la capacidad de crear, eso es misticismo realmente, ¿verdad? Eso es que no hay tal del yo decreto, yo declaro, no, la conversión positiva. No, eso es que nos hicieron un programa anterior, porque esa capacidad de Bará, de crear de la nada, de crear como solo Dios puede es exclusiva. Crear, es exclusiva de Dios. Es exclusiva. ¿Cómo podríamos armonizar el creó Dios con el hagamos al hombre?
Bueno, ahí se me está adelantando un poquito el pastor Rodolfo, pero el creó Dios y el hagamos es una palabra que en la tradición judía, estoy hablando de la tradición judía, ellos dicen que ahí está hablando con su corte celestial, con los ángeles, ¿verdad? Voy a hablar eso dice la tradición. La tradición judía, que él habla con los ángeles. Pero sonaría como que está pidiéndole permiso a los ángeles. No necesariamente pidiéndole permiso, porque bueno, otra posición teológica es la deidad misma en común acuerdo. Está señalando algo importante. Ok, pongámonos de acuerdo, hagamos al hombre. Sí, es un principio que atisba y que mira hacia la Trinidad, ¿verdad? De hecho, la gente, bueno, vamos a hablar de eso. Entonces, la gente dice que hay mucha gente que dice, voy a decir lo que dice alguna gente en academia, ¿verdad? Nada más, no estoy diciendo que esa sea mi posición, ni la posición de esta emisora, ni la posición de este programa, pero para que los hermanos sepan, dicen que ahí está hablando con su, hasta me da cosa decirlo, con la consorte, con la esposa de Yahvé, porque hay una nueva movimiento que trata de decir que Yahvé realmente tenía una consorte que era Astarte, ¿verdad? Que cuando lo hemos visto, que cuando decía al pueblo de Israel que fueran a poner en los lugares altos aquel palo, ¿verdad? Que era una representación de Astarte. Y sí es cierto, no vamos a negar la historia, que Astarte era una diosa que el pueblo de Israel le dio adoración. Y sí es cierto que se han encontrado evidencias arqueológicas que hay una sola, que dice una bendición por Jehová y Astarte. Que ya sería un sincretismo, la existencia de ello. Sí hay evidencia arqueológica, sí se han encontrado unas vasijas que da la bendición en nombre de Jehová y su ¿cuál fue la consorte? Astarte. Pero sigue siendo invención humana. Pero, ok, no, el hecho que se haya encontrado esa vasija que a una persona dé la bendición en nombre de Jehová y su consorte Astarte, no significa que eso fuera el culto permitido, oficial, autorizado, instaurado por Dios, ¿verdad? O sea, sabemos que el pueblo de Israel tiene un historial muy fuerte de idolatría y que la idolatría está muy arraigada en ellos, pero no significa que es la que lo lleva a sus destierros, que es la que los lleva a sus exilios, ¿verdad? A sus castigos casualmente. Entonces no significa eso que eso es lo normativo, ¿ok? Estamos claros. Entonces, aunque sí es cierto que mucha gente en Israel en ese tiempo vio en Astarte a la cónyuge, a la consorte de Yahvé o del Señor, de Jehová, como quiera decirle, no significa que el texto esté hablando de eso. Entonces, ese hagamos se ha prestado para que hoy día las nuevas tendencias que la gente dice, uy, el nuevo descubrimiento, ¿verdad? Es que hagamos está hablando con su consorte. Ok, hagamos. Es un atisbo precisamente que nos habla de la Trinidad, porque si vamos al texto, entonces dice en el principio, Bereshit bara Elohim, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ahora vamos a hablar de eso, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dice el Espíritu de Dios. Ok, entonces ahí estamos hablando de un elemento, ya estamos hablando de Dios y estamos hablando del Espíritu de Dios. Ok, ¿qué es el Espíritu de Dios? Estamos hablando de una parte de la Trinidad también, ¿verdad? Y después dice, se movió sobre la faz de las aguas, dijo Dios. Según Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Ok? Entonces, y sigue diciendo, y todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas por él fueron creadas. Entonces, bueno, podemos leerlo si gusta, cualquiera de los dos que nos pueda leer Juan 1:1, por favor, para no confiar en nuestra memoria y leerlo todo completo. Esta palabra, lo que nos quiere decir en Juan 1:1, que está muy relacionada con Génesis 1:1, es que hay un poder creativo de Dios. Vuelvo nuevamente a lo que hablamos antes, el único que puede crear por la palabra es Dios, nada más, no nosotros. Yo no tengo poder para decretar y decir que las cosas van a pasar. Eso es querer torcerle el brazo a Dios, porque si vos decís, yo decreto que hoy va a llover, y usted mismo dice, ustedes son hombres de Dios los dos, yo los respeto como hombres de Dios, y el pastor Rodolfo dice,
Cartago necesita lluvia, yo decreto que Cartago va a llover. Y usted dice, no, la gente se le están quemando por eso el tomate está tan caro y todo, ¿verdad? Y no, yo decreto que va a salir sol en el nombre de Jesús. ¿A cuál de los dos le hace caso Dios? Si ustedes dos son hombres de Dios. Entonces yo no tengo el poder de crear por la palabra. Génesis 1 es la creación de Dios por medio de la palabra. Y aprovecho y le digo a las personas que nos están escuchando, muchos de nosotros, lo único que necesitamos es que Dios diga la palabra en un momento determinado. Señor, di la palabra y esto va a cambiar. Es un mensaje de esperanza también. Y Dios va a decir esa palabra, hermano, sobre la situación que usted está pasando, sobre la adversidad, sobre el problema que tenga. Crea que Dios va a decir esa palabra y pídale al Señor nada más, Señor, di esa palabra creadora y todo esto va a cambiar. Como dijo el romano, di tu palabra y mi siervo sanará. Correcto, ese es el poder creador de la palabra que solo lo tiene Elohim, Dios en Génesis 1, Jesús en el caso que estás diciendo, di la palabra, porque ¿quién es la palabra? Al final de cuentas, ¿qué dice entonces Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si me permite un par de textos paralelos. Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, entiéndase por Jesús. Y Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él, entiéndase en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Jesús es antes de todas las cosas. Pastor Rolfo, ¿vas a decir algo? Perdón. Sí, es que me encontré la traducción lenguaje actual internacional. Ajá, ok. Y ahora que estabas mencionando lo de la palabra, qué lindo lo que aquí dice. Dígame. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Amén. Entonces, muchas gracias, pastor. Nos queda muy claro, ya lo que leyó el pastor Rodolfo, con lo que leyó el pastor Juan Luis, que la palabra, ¿quién es entonces? Jesús, indudablemente. Jesús, indudablemente. En el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y aquí Dios está creando con la palabra. El que está creando entonces, ahí vemos los tres elementos de la Trinidad actuando. No lo vemos con el nombre específico, que es lo que los judíos llamaron después, posteriormente, Menra. Menra es la palabra, porque en la cosmología de ellos, la palabra por sí misma tenía un poder, la Menra de Dios, y esa palabra tiene un poder de actuar, tiene un accionar, y esa Menra, sin que ellos supieran, estaban preparando el terreno para que llegara la Menra, que era Jesús. Lo que sí es cierto es que cuando un judío lee Génesis 1:1 no se está imaginando ni por asomo que ahí está la Trinidad. No. Porque nosotros sí lo estamos imaginando con la revelación que tenemos ahora en el Nuevo Testamento de Cristo y del Espíritu Santo. El judío se imagina a Dios Padre. Simplemente único. Dios, único, un Dios. Ejat. De hecho, nos critican a nosotros ellos, y los musulmanes también, diciendo que nosotros somos politeístas, porque nosotros hablamos e incluso se ríen en su literatura, y hasta en vivo se ríen de esa conceptualización que tenemos de un Dios trino. Correcto. Para ellos no tanto se ríen, Pastor Rodolfo, Pastor Juan Luis, sino que es una herejía. Pensar ellos en una representación, en otra, que no sea el único Dios. Por eso la oración, los tenía Oye Israel. Sí, oye, el Shema de Israel. Oye Israel, nuestro Dios, Jehová único, un uno Dios, nada más. Nosotros la leemos y todo, y es muy linda. Nosotros la leemos de una forma diferente. No nos afecta porque lo entendemos. Sí, pero ellos, a la forma de entenderlo, es que es un único Dios, uno solo. No puede haber
un hijo, no puede haber un espíritu. Ellos cuando hablan del ruach, que está acá, que es cuando dice el espíritu, es el ruach, ellos lo ven como un viento, nada más, que es un viento que Dios emite, ese mismo viento que fue el que separó el Mar Rojo, o el Mar de Juncos, para que pasaran el pueblo de Israel. Pero ese viento, casualmente, no puede ser el Espíritu Santo, porque para ellos es herejía, ¿ok? Nosotros en la teología cristiana lo vemos de una manera diferente. Igual, cuando decís que sí se ríen o burlan, igual, ¿cómo es que tienes un Dios que se enoja, un Dios que ríe, un Dios que duerme, un Dios que se cansa, un Dios que va al baño, un Dios que no se lava las manos, etcétera? Cuando nosotros vemos a Jesús actuando, ¿verdad? en su humanidad, entendiendo nosotros algo que ellos no entienden, que Jesús es completamente hombre como completamente Dios, y además que no le dan esa personalidad que nosotros le damos, o esa condición de persona que sí le damos al Espíritu Santo, pastores. Correcto. Muchas gracias, Pastor Juan Luis. Entonces, ya para terminar lo de Génesis 1.1, que vea cómo solo en un versículo podemos sacar tantas cosas, dice, en principio creó Dios, que es la palabra Elohim, que leí ahora el Pastor Rodolfo, y hay algo aquí que quiero nada más, 2 palabras que quiero dejar con ustedes, que es los cielos. Los cielos, si usted ahí, hermano, si usted logró entrar a Google y que le saliera la pantallita esta donde viene en verde el texto en hebreo y en rojo viene la traducción al español, cuando usted toca arriba el número cielos, que es el número 8064 en el diccionario, si usted toca ahí le va a aparecer la palabra Samayín. Samayín es cielos. Y precisamente cielos es en plural. También ve que termina, Pastor Rodolfo, en IM, como usted decía ahora, ¿verdad? Samayín es cielos. Los cielos no es uno solo. Los cielos son los cielos, ¿verdad? Ellos uno dice, ay, qué bonito está el cielo, ¿verdad? Es los cielos, que es como el firmamento, ¿verdad? Pero hay algo interesante acá, que es, luego dice la siguiente palabra, los cielos y la tierra. Tierra, que es la palabra 776, donde usted la toca, es Eretz. Eretz no es la tierra esta que uno agarra aquí ahorita, ¿verdad? Si estamos afuera y agarramos un poco de tierra en la mano, esa es otra palabra que la voy a dejar para el otro programa, o si no da tiempo ahorita. Pero Eretz es como decir Eretz Israel, la tierra de Israel. Se refiere a una zona geográfica, a un todo, ¿verdad? Eretz Costa Rica, cuando uno dice Tiquicia, si pudiéramos traducir Tiquicia, ¿verdad? Es un área, una región. Un área, una región. Entonces, ese Eretz, hay otra palabra para tierra, que es donde viene Adán, que ahorita la vamos a ver, pero en este caso, esta tierra es diferente, es una región. Esta expresión, en el principio creó Dios, los cielos, el Samayín y la tierra, es lo que se llama en hebreo un merismo. Merismo es que abarca todo, ¿ok? Es como decir, como dice esa canción, de la A a la Z, Alexander Sardiel, ¿verdad? Es el alfa y la omega. ¿Por qué dice la Biblia el alfa y la omega? Es que lo abarca todo, es un merismo. Entonces, en la Biblia se utilizan algunas expresiones como estas, que es un merismo, es el cosmos. ¿Qué nos quiere decir el versículo 1.1? Que Dios creó todo, absolutamente. Los cielos y la tierra, no está hablando específicamente nada más del cielo y nada más del Aretz, del Eretz, de la tierra, sino que nos da es como un título, básicamente, y así lo ven algunos. Esta es la historia cuando Dios creó absolutamente todo el cosmos. Entonces, aprendemos otra palabra que es merismo. Y voy a decir otra cosa, curiosidad del hebreo. En el hebreo no hay números. Los números que tienen los hebreos son tomados prestados del árabe. Entonces, Bereshit empieza con la segunda letra del abecedario, que es Bet. La primera letra del abecedario es Aleph. Aleph, Bet, ¿verdad? La segunda letra, Gimel, Dalet, ok. Ahora, ¿cuándo entonces un judío va a leer Génesis 1.1? Diría Bereshit, Aleph, Aleph. La primera letra del abecedario, la Aleph, es el 1 para ellos. Y eso no tiene que ver nada con misticismo, ni nada con eso, nada, nada. Es simple y sencillamente. No es cabalístico, no es nada. Así es. O sea, ellos a cada letra le dan un número porque no tienen números, no usan números. Entonces,
Cuando quieren decir cuál versículo, cuál capítulo, después de que se hizo la división, entonces ellos dicen Bereshit, Aleph, Aleph. En lugar de decir Génesis 1:1. Exactamente. Entonces eso es algo interesante, por eso es importante aprenderse también el alfabeto en hebreo, porque nos va a decir acerca de los números. Ok, y en Bereshit, entonces, el Bet, ¿verdad? Hay una otra teoría que dice Pastor Rodolfo, que Dios trabajó con elementos primordiales. Porque se dice que es que no, ¿dónde dice que Dios creó el agua? En ningún lado dice que Dios creó el agua. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí puede ser elementos de la nada, pero lo que viene después ya empieza a crear de lo que había creado primeramente. Correcto, entonces es una forma de verlo. En el versículo 1-2 dice, y la tierra estaba tohu baohu, ¿verdad? Esa es una expresión que vamos a ver, pero vamos a verlo del agua. La tierra estaba vacía y desordenada. Es que, Pastor Rodolfo, si algo está vacío, si usted tiene la refri de su casa vacía, ¿la puede tener desordenada? Si está vacía. No, ¿verdad? O está desordenada, porque hay muchas cosas, y si está vacía, y ahí está vacía, ¿verdad? Entonces, eso es una expresión que significa tohu baohu, que en hebreo más no tanto es vacío desordenado, sino como quiere decir como despoblado, como que no se había trabajado todavía totalmente, como que había cierto abandono, digamos, es algo que no está terminado todavía, lo podemos ver bien después. Que fuera inhóspito, que todavía no es habitable. Inhóspito, no es habitable, muy bien no esa, habitable. Excelente. La palabra que quiero ver ahorita es aguas. Pastor, dígame. Un asunto, tengo una curiosidad. Dígame. La palabra para cielo, samayim, en hebreo es masculino. ¿Correcto? Pero es plural. ¿Es plural? ¿Es plural? Lo que quiero decir es que la entendemos en el sentido de que no es cielo, sino que implica todo lo que está... Todo el firmamento, todos los cielos, todo. Pero en ese momento de creativo, ¿qué sería la tierra? Porque todavía Dios no ha dicho descúbrase lo seco. No, por eso se habla del cosmos, del universo, por eso se habla más de que es como una indicación, el versículo 1:1, de que esto es lo que pasó cuando Dios empezó a crear todo. Ok, entonces se puede decir en el principio, cuando Dios creó todo, ahora sí, la tierra estaba desordenada y vacía, porque al mencionar las dos cosas, los cielos y la tierra, los dos extremos, creó la totalidad. La totalidad. Eso es como, y lo podemos ver después también, porque si no es que no podemos ver todo, eso es como Pastor Rodolfo, cuando dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal, es un merismo. Bien y mal, son dos extremos. Entonces en la Biblia hay muchas veces que nos habla de merismos, y merismos abarca todo. ¿Qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Todo el conocimiento como tal. Entonces es muy bonito entender esas figuras literarias para poder entenderlas, lo que el texto nos quiere decir. Planteo la pregunta al revés, una curiosidad que me nace ahora. Cuando dice creó los cielos y la tierra, es decir, creó el universo, creó todo, pero todavía no ha dicho la Biblia que se descubra lo seco. En ese tanto, todo es una bola de agua. Bueno, puede ser una forma de verlo, pero una manera de verlo es en este momento, cuando Dios empezó a crear todo. Es como que diga, Juan, te voy a contar, cuando Dios empezó a crear las cosas, esto pasó. ¿Qué pasó? Lo que dice el versículo 2. Entonces, por eso algunos dicen que el versículo 1 es como un título, ¿verdad? Realmente, como una introducción, como una sinopsis, como, me explico, ¿verdad? Todo lo que lo que pasó después es lo que está diciendo en el versículo 1. Todo lo que viene a continuación está contenido en el versículo 1. Exactamente. Sí, en esta traducción dice, la tierra no tenía forma, inmediatamente después del 1. Ajá. Dice, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Eso es tohu babohu. Correcto. La expresión tohu babohu, desordenada y vacía, es más profunda de lo que nosotros lo vemos cuando nosotros lo vemos. Papi decía, la tierra estaba como la refri al principio, la refri en mi casa, desordenada y vacía, decía papi, y yo me reía, pero no tiene sentido. Tohu babohu es una expresión muy, muy profunda, que nos habla de algo que Dios empezó poco a poco a transformar las cosas que estaban, digamos, utilicemos la palabra, aunque no me gusta, caos, pero no es caos, porque el caos está hablando de cómo se crea a nivel de los griegos. Los griegos, el caos es un agente creador.
Entonces, pero sí hay un desorden, sí hay algo que no está ordenado, y es bonito imaginarse a Dios trabajando en ese proceso. Es que nosotros, la creación ex nihilo, lo malo es cuando la gente se imagina a Dios como un Dios mago, que saca las cosas del sombrero. Por eso no me gusta tanto el término ex nihilo, en ese sentido, que la gente lo ve como que Dios dijo, sea los árboles, ¡pum!, y apareció un árbol así. Eso no es lo que dice el texto, y lo podemos ver. Habla de un proceso. Dios es un Dios de procesos y va creando poco a poco, y ahí va poniendo toda su imaginación, su creatividad en eso. Más bien, entonces la idea sería no habitable, en ese sentido inhóspita, no potable para la vida, como había sido concebida originalmente. Aunque hay mucho ahí, y por eso Dios tiene que poner las cosas en orden. Sí. Aunque hay mucho ahí que se ha preguntado, Pastor Santiel, no sé si se puede resolver hoy, ya casi estamos al límite, pero alguien se ha preguntado, ¿cómo Dios crea los cielos y la tierra desordenada o vacía, o que no se puede habitar? Es que así era que estaba al principio. Ese tohu wabohu es vacía, despoblada, sin trabajar, indistinguible, invisible, carente de cualquier calidad, de cualquier cualidad. Eso más o menos lo que quiere decir pero tohu wabohu. Ve la pregunta que se ha hecho aquí. ¿Cómo Dios, que es un Dios de orden, o que es un Dios planificador, que todo lo hace bien, cómo crea algo desordenado? Porque no lo está creando desordenado. Es un proceso en el que, como decía antes, que Dios va creando y va haciendo y va poniendo. Y a mí me encanta imaginarme este Dios. Me encanta imaginarme este Dios que no hace así las cosas así, ¿verdad? Tome, pum, 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 pum. Dios pudo haber creado todo un día. Sí lo pudo haber creado. Yo respondo con eso. Dios pudo haber creado todo un día. Sí lo pudo haber creado un día. ¿Por qué entonces Dios crea en 7 días? Porque más bien está diseñando. Exactamente, esa palabra me gusta, está diseñando. Y que no sabemos tampoco si fueron literales, como decíamos la vez pasada. Exactamente. Para terminar hoy nada más, porque si no queda en el aire, la palabra ahí donde dice aguas, la palabra es maín. Si usted toca ahí, la palabra es la 4325, aguas es maín. ¿Cómo se decía cielos? Sa, maín. Y aguas, maín. ¿Ok? Entonces, aguas también es plural, porque ellos dicen no existe un agua, usted no puede ver un agua como tal. El agua se abre el tubo y lo que salen son aguas. Por eso el agua es plural también. Maín es aguas. Entonces, para las personas, vea qué interesante esto, para las personas que dicen que el agua no fue creada al inicio, sino que ya estaba ahí y el Espíritu de Dios se movió sobre el agua, que era un elemento primordial, la tradición judía nos dice, cuando leemos el texto en hebreo, que cuando Dios crea los cielos, los samayim, el agua, el maín, ya está incluida ahí, porque el maín está incluida dentro del samaín. Me explico, no sé si me logro entender, está dentro de la misma palabra, es la misma, nada más, aguas es maín, y usted agarra y le pone S-H-A al principio, digamos, y eso es cielos. Entonces están las dos cosas incluidas. ¿Dónde se confirma eso, pastor? ¿Qué dice el versículo 1.6 de Génesis? Se lo voy a leer en esta versión, dice: dijo entonces Dios, quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Ok. Y el 7, perdón. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Ajá, ¿y el 8? Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Gracias, pastor. Entonces, si leemos en Reina Valera, dice, luego dijo Dios, hay un firmamento. Y luego dice el versículo 8, a ese firmamento llamó cielos. Pero cuando habla de ese firmamento, está hablando de las aguas. Y dice que las aguas, y eso lo vamos a hablar después, las aguas quedaron arriba, porque ellos se imaginaban un mundo donde arriba, ¿dónde viene la lluvia? ¿De dónde viene la inundación? Del diluvio, de las aguas que estaban arriba, contenidas. Habían aguas, no era que llovía, yo no entendía el proceso de la lluvia, era que ahí habían aguas que estaban contenidas, el firmamento las contenía. Por eso dice en Génesis que Dios abrió las ventanas de los cielos y hubo una inundación, porque las aguas estaban arriba. Por eso cuando Dios crea los cielos, crea también las aguas, Samayim, Mayim, cielos y aguas. Y ahí resolvemos el problema. Sí, lo resolvemos cuando lo entendemos. En el principio creó los cielos y la tierra, incluyendo el elemento del agua. Incluyendo el elemento del agua, porque son en hebreo es las mismas palabras prácticamente. Y en Génesis 6 al 8 dice que Dios crea el firmamento, separa las aguas y eso lo llama cielos. Entonces está relacionando los cielos con las aguas, la creación de los cielos con las aguas. O sea que podríamos decir que Dios creó y luego empezó a pulir.
Eso está muy bonito. Empezó a pulir, me gusta esa frase, y vos dijiste de otra. Diseñar. Pulir y diseñar. Ese es el Dios que vemos actuando en Génesis. No un Dios que hace las cosas así. Y usted puede leerlo, hermano. No, en ningún momento dice, es más, la gente se asombra. Los animales nacen de la tierra, Dios no los crea. Léalo ahí, la gente dice, es que Dios creó los animalitos. Dice, Dios le dijo a la tierra y la tierra empezó a crear. Igual los árboles, la hierba. Igual los árboles y todo. Entonces tenemos que entender ese Dios de procesos. Excepto el hombre. Eso te iba a decir ahora. Dios, eso una vez más nos demuestra que Dios es un Dios de procesos. De procesos y detalles. Y nos creó a nosotros con ese detalle y ese proceso y su obra máxima de la creación. Así que sintámonos orgullosos y felices de eso. Pero no orgullosos al punto de decir, estoy al nivel de Dios, ¿verdad? No podemos crear. En buen sentido. No, sí, somos imagen, pero no podemos crear como Dios crea. Así que, muchas bendiciones. Nos sonaron la musiquita. Sí. Muchísimas gracias, mis amados, muchísimas bendiciones. Y siempre firmes y adelante es la orden del Señor. Apagate los parlantes. ¿Cómo se apagan? A la izquierda, por todo delante. muy bonito hoy. Sí. Ya, chas. Y a la derecha, ¿no? Derecha es Estuvo muy bonito. ¿Verdad que sí está interesante? me costó meterme, güey. Ay. Me volví loco que no encontré.